este video lo que vamos a analizar es el concepto y la interpretación de los límites. Primero, para poder comprender un límite, tendríamos que empezar por la definición formal, en la cual nos menciona, sea f la función definida sobre algún intervalo abierto que contiene el número c excepto posiblemente en c, entonces se dice que el límite de esta función, el límite de f de x, cuando x tiende a c es L. ¿Y cómo se expresaría esta definición? Se expresaría de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a c, de la función f de x es L. Esta vendría siendo la definición formal de límite. Es decir, que nos podemos acercar tanto queramos a nuestro valor c, pero sin llegar a utilizar el valor c, y entonces obtendríamos el límite de la función. Veamos un pequeño ejemplo donde nosotros podemos interpretar, podemos aplicar un poquito más esto. Veamos el siguiente ejemplo. Se deja caer una pelota desde lo más alto de la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana, recordemos que está ubicada en la Ciudad de México y mide 182 metros de alto. ¿Cuál será la velocidad que tendría esta pelota a los 3 segundos después de dejarla caer? Tendríamos que encontrar una velocidad instantánea, pero no sabemos cuánta distancia ha recorrido. Entonces nos podemos basar en la idea que tenía Galileo para calcular la distancia que recorre un objeto en caída libre, es decir, omitiendo la resistencia que pudiera tener el aire. Galileo menciona que la distancia que recorre este cuerpo o cualquier cuerpo en caída libre se denota por la siguiente expresión. S de t es igual a 4.9 por el tiempo al cuadrado, donde S de t corresponde a la distancia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos aproximar la velocidad a través de la velocidad promedio, utilizando esta fórmula. Velocidad promedio es igual al cambio en la posición que tengo entre el tiempo que transcurrió para ese cambio de posición. Entonces, volvamos al ejemplo. Si queremos calcular la distancia en los 3 segundos, entonces lo que podemos hacer es ir calculando por intervalos hasta acercarnos lo más que podamos a los 3 segundos, es decir, que el intervalo sea muy, muy pequeño. Entonces, si usamos esa fórmula, podemos hacer nosotros incluso una tabla para determinar esto. Lo haré aquí a un costado. Si tenemos nuestro intervalo, podemos encontrar esa velocidad promedio. Recordemos que la velocidad pues se mide en metros sobre segundos. Entonces, un intervalo en el cual podemos comenzar es, si nos está pidiendo a los 3 segundos, podemos calcular la velocidad entre los 3 y los 4 segundos. Podemos calcular la velocidad entre los 3 y los 3.1 segundos, entre 3 y 3.05, entre 3 y 3.01, haciendo cada vez nuestros intervalos más pequeños. Entonces vamos a elegir entre 3 y 3.001. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? No conocemos la distancia, ¿de acuerdo? Pero con esta fórmula de Galileo, nosotros podemos encontrar la distancia que recorrió de acuerdo al tiempo. Si calculamos el cambio de la posición, entonces lo que tendríamos que hacer es, primero, cuánto a los 4 segundos y cuánto a los 3 segundos. Es decir, sustituiré para el primer caso. La velocidad promedio quedaría de esta forma. ¿Cuál es la distancia a los 4 segundos menos la distancia a los 3 segundos entre el tiempo transcurrido? Entre 3 y 4 segundos solamente transcurrió un segundo.
Si aplicamos esta fórmula, si evaluamos nuestra función s de t igual a 4.9 por t al cuadrado, con los valores que aquí estamos otorgando, entonces nos quedaría que en ese lapso la velocidad promedio fue de 34.3 metros por segundo. Y así como hicimos eso, podemos hacerlo para cada uno de los distintos intervalos que hemos establecido, donde sería 3.1 y 3, 3.05 y 3, y así iríamos haciendo con cada uno. Si evaluamos, vamos a encontrar que entre 3 y 3.1 la velocidad promedio fue de 29.89 metros por segundo. Entre 3 y 3.05, 29.645 metros por segundo. Entre 3 y 3.01, 29.449 metros por segundo. Y entre 3 y 3.001, 29.4049 metros por segundo. Observemos esto. Conforme vamos acortando el intervalo, conforme nos vamos acercando a esos 3 segundos, la velocidad promedio va alcanzando un límite. Si se fijan cómo va cambiando, y va a alcanzar un límite. Es decir, se está acercando al valor de 29.4 metros por segundo. Si nosotros hacemos un intervalo todavía más pequeño, vamos a seguirnos acercando cada vez más a este valor. Entonces, podemos establecer lo siguiente. La velocidad instantánea, cuando llegamos a 3 segundos, se define como el límite de las velocidades promedio. Es decir, ¿hacia qué punto va esto? Por lo que podemos establecer que la velocidad instantánea es de 29.4. Entonces, aplicando el concepto de límite hasta acercarnos a los 3 segundos, establecemos que el límite sería 29.4 metros. Es decir, la velocidad de la pelota una vez que se ha soltado y que han transcurrido 3 segundos es de 29.4 metros sobre segundo.